el ser humano más inteligente del multiverso, tiene aventuras con su nieto. Así es, estamos hablando de Rick y Morty. El día de hoy te voy a explicar frases y referencias del primer episodio de la temporada 9 de esta serie para que tú puedas aprender a hablar inglés perfectamente. Así que si no has visto el episodio, este es tu momento para ir, sentarte y disfrutar. Y si ya lo viste, comencemos, que esto es Dissecting para que aprendas de Rick y Morty. El título del episodio está basado en la película de 1998 There's Something About Mary, o en español Loco por Mary, pero obviamente cambiamos Mary por Morty. En esta película nuestro protagonista junto con muchos otros personajes tratan de conquistar a la tal Mary usando métodos que van desde lo dudoso hasta lo genuinamente malo. De hecho, hay una escena muy graciosa donde uno de estos personajes droga al perro de Mary para que éste lo acepte y entonces ella tenga una sensación de confianza hacia él. Y precisamente es lo que hacen Rick y el Morty malvado cuando le dan las cargas a The Collective para que las absorba. En esta escena podemos ver al Morty malvado utilizar la palabra skimming, que proviene del término coloquial scheme o del término técnico schema, que muy literalmente significa esquema. Entonces, skimming sería como escamear, como hacer un esquema. Y un esquema es lo que utilizamos para poder observar la información de una manera distribuida, como por ejemplo en un mapa mental, mapa conceptual, diagrama de flujo, etc. Y todas estas son herramientas de planeación, lo cual nos deja con una duda muy importante. ¿Por qué utilizar skimming en lugar de planning? Porque aunque skimming sí implica el acto de planear, implica en realidad planear en secreto, con discreción. Por lo cual, a pesar de que skimming proviene de esquema que nos lleva a planear, en realidad se interpreta como tramar. ¿Qué están tramando? Están tramando algo que es precisamente como lo traducen al español en la serie. ¿Otros? ¡Jódete, soy útil! ¿Están tramando algo por allá? No. ¡Sí! There's always a guy eating the multiverse. His name is Frumble Wurmple. No, it's not. It's not. It calls itself the Collective. Para nosotros hispanohablantes, Frumble Wurmple no significa absolutamente pinches nada. Y esa es una de esas curiosidades que tiene el inglés. De hecho, el término correcto, y ese correcto es muy entre comillas, sería Frumble Rumple, porque cuando se utilizan términos de este estilo se acostumbra a que estas dos pseudo palabras tengan el mismo formato cambiando únicamente un sonido. En este caso sería la F y la W. Pero aquí hacen este pequeño cambio de Wurmple para que suene como worm, haciendo referencia a lo que sería un wormhole, o sea, un agujero de gusano. Porque un agujero de gusano es de los métodos favoritos de viaje interestelar de la ciencia ficción, llámese Star Wars, Star Trek, Stargate, etc., que son precisamente los portales que utiliza Rick para viajar a través del multiverso. Y este tipo de pseudopalabras fueron popularizadas por Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que aunque sí se utilizan muchos de esos términos en esa obra, originalmente provienen de su poema Jabberwocky, el cual es un poema que es intraducible al español precisamente por estas pseudopalabras. "'Twas brillig and the silthy toves did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mom rats outgrave. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jubjub bird, and shun the frumious Bandersnatch. He took his vorpal sword in hand, long time the maxom foe he sought. So rested he by the Tumtum tree, and stood a while in thought. And in uffish thought he stood, the Jabberwock with eyes of flame, came whiffling through the togly wood, and burbled as it came. 1, 2, 1, 2, and through, the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy, O frabjous day, Callooh Callay, he chortled in his joy. 'Twas brillig and the silthy toves did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves, and the mom rats outgrave. Que al chile no voy a tratar ni siquiera de traducir, ni adaptar, ni nada, es un desmadre, son un montón de palabras que ni existen. Igual no sé si se acuerdan que había una película de Black Mirror que se llamaba Bandersnatch. Ah, bueno, ese título proviene del Jabberwocky. Y entonces, como estos términos realmente no se pueden traducir, lo mejor que podemos hacer es adaptarlos. Como lo está usando como un nombre de burla para burlarse precisamente de Rick y Morty, pues lo cambian en español a Alberto el Hambriento, lo cual honestamente se me hace muy gracioso. Fue una muy buena adaptación. Siempre hay alguien que se come el multiverso. Es Alberto el Hambriento. No es cierto. Ya en serio, se llama a sí mismo el colectivo. Him to it. Thank Dick we're here.
Esta frase es un juego de palabras de Thank God We're Here, donde está cambiando la palabra God por Dick, que muy literalmente significa pene. Y esto es para hacer un insulto a Dios porque Rick no cree en Dios. Pero lo que sí es que es un narcisista. Porque un dato muy curioso del inglés es que a los Richard les dicen Rick, como Rick Sánchez. Pero a los Richard también de cariño les dicen Dick, como Dick Grayson, o sea, Nightwing. Y entonces este chiste tiene en realidad dos niveles, porque está el insulto base, claro, sí, pero también está el narcisismo de Dick Sánchez, porque también pudo haber utilizado la expresión thank cock, que tiene exactamente el mismo chiste y suena más similar a thank God. Gracias a la verga llegamos. You can't outrun me! You'll be me! Hablemos de la palabra outrun, que se divide en dos partes. Nuestro prefijo o nuestro prefix, out, que originalmente significa afuera, y nuestro verbo run, que significa correr. Y no, outrun no significa correr afuera, sino que esto es un término compuesto. Entonces, si a un verbo le ponemos el prefijo out, significa que vamos a estar yendo más allá o superando lo que sea que signifique el verbo. Y esta cosa se sigue utilizando como si fuera un verbo normal, como por ejemplo en outperform, outlive, outlast. Pero si tenemos un noun o un adjective y le agregamos nuestro prefix out, lo que va a significar es que se encuentra fuera de o que es externo a esta cosa. Como por ejemplo en outskirts, que sería las afueras de. Entonces, tomando esto en consideración, outrun lo podríamos interpretar como superar corriendo, que también lo podríamos interpretar como escapar. Pero ¿por qué utilizar outrun en lugar de escape? Bueno, pues es que quien lo dice es un ente multiversal. Desde su perspectiva, no va a haber escapatoria. There is no escape, there is only outrun. Pero eventualmente los voy a alcanzar. No pueden huir de mí, se volverán en mí. It's a fiercely unsteady truce, Morty. Either of us could backstab the other at any time. Así que backstab, esto es un término compuesto, donde back es nuestro prefix o prefijo y stab se vuelve nuestro verb. La traducción literal de back sería atrás o espalda y stab sería acuchillar. Así que muy literalmente significa acuchillar por detrás o acuchillar por la espalda, es decir, traicionar. Pero ¿por qué utilizar backstab en lugar de betray, que es la traducción literal de traicionar, cuyo origen etimológico supuestamente proviene de be, que significa ser, y del francés trair, que significa traición. Así que betray sería ser traición, literalmente traicionar. Y es que para poder traicionar, primero se tienen que ser aliados o amigos, cosa que Rick y Morty no son con el Morty malvado. Así que como no había alianza previa, sino que están en tregua, por eso utilizamos backstab para traicionar, en lugar de betray. Hagamos un juego rápido para ejemplificar. El jugador 001 con el 456 de cualquiera de las dos temporadas del Juego del Calamar, betray o backstab. De hecho, todas las temporadas del Juego del Calamar son un backstab, porque todos entran en tregua para participar en los juegos. De hecho, prácticamente toda la serie es un backstab, a excepción de un solo personaje que nuestro protagonista ya conocía desde antes. Punto extra para quien me ponga el nombre del personaje en los comentarios. ¿Qué tal Nolan, el famoso Omni-Man de Invencible, con su ex esposa Debbie? ¿Betray o backstab? Si dijiste backstab, estás en lo correcto, porque él llegó con un plan y cumplió el plan. Vamos a quedarnos en esa misma serie. ¿Qué tal Omni-Man contra Invencible? ¿Betray o backstab? Así es betray. Y esto es porque ellos tienen una alianza previa al conflicto. O sea, Omni-Man es su papá. Este man lo crió, le dijo todo lo que tenía que hacer, todas las cosas que tenía que imaginar, y así para crecer como un adulto responsable. Y al final, ¿qué hizo? Lo traicionó de esta forma, porque esa era la confianza que tenían de padre e hijo. Y lo mismo sucede con Omni-Man y todo su planeta Viltrum. Ellos ya tenían un contacto previo. Literalmente Viltrum es de donde viene él. Él creció ahí y decidió traicionarlos de todos modos. Es solo una tregua inestable, Morty. Podríamos traicionarnos en cualquier momento. You get 20 seconds after firing it to tackle him. If he corners you, yell a slur. A bad slur. Slur es una palabra complicada. Estrictamente hablando, slur como verbo significa arrastrar o ligar sonidos. Desde la perspectiva de la música es un legato. Como verbo se va a interpretar como arrastrar las palabras, como cuando hablas borracho. This is how it sounds like when I'm slurring my words. Pero cuando lo utilizamos como un noun, va a ser cualquier término racista, clasista, homofóbico. Imagínate a tu tía whitezican y panista describiendo a los comerciantes de un tianguis. Muy probablemente esté utilizando slurs. Segundos luego de un disparo para atacarlo. Si los acorrala, insúltenlo, pero en serio. ¿Qué?
think this one might be for keepsies, Morty. ¿Qué significa esta expresión for keepsies? La versión formal de este término sería for keeping, donde keep significa mantener y puede ser mantener una acción o mantener un objeto, aunque keeping también se puede interpretar como cuidar. Goalkeeper, que es portero, que es quien cuida que no entren los goles, o beekeeper, que es apicultor, o sea que trabaja con abejas y cuida a las abejas. Pero esta es una versión infantil de esta de acá. De hecho, es muy similar a la frase finders keepers, losers weepers, que se interpretaría como que el que se lo encuentra se lo queda y el que lo perdió lo lloró. Algo así. Entonces, cuando Rick dice I think this one is for keepsies, lo que quiere decir es que yo creo que esta, o sea, su pistola, te la quedas o la guardas, aunque no lo hayan traducido de esa forma en el programa. Creo que este es el punto de no regreso, Morty. Y un detalle muy interesante de este episodio es que la policía del tiempo que podemos observar está basado en la novela Langoliers de Stephen King, los cuales son los guardianes y destructores del pasado. Y lo gracioso es que yo soy el Prof. Langolier, aunque realmente no hay ninguna relación, son dos historias totalmente separadas, pero igual quiero destruir el pasado en el que tú no podías hablar inglés. Déjame en los comentarios qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó del episodio. Igual si hay alguna frase o palabra que no lograste entender bien y que no dije en este episodio, puedes dejármela en los comentarios para que la revise. Y no se les olvide darle like y suscribirse, porque me voy a chutar toda la serie haciendo estos episodios y revisando cada uno de los detalles. También puedes recomendarme otras series que pueda analizar de esta misma forma. Y nos vemos en el siguiente Dissecting para que aprendas.